En 1904, dos banqueros, uno, un estadounidense judío de Wall Street, y el otro, un financiero y estadista japonés, formaron discretamente una alianza con un objetivo que en ese momento sonaba imposible: poner de rodillas al Imperio ruso. Tan solo 18 meses después, Rusia se vio obligada a negociar la paz. Japón había entrado en el círculo de las grandes potencias mundiales, y el banquero estadounidense sentía que había logrado una justicia personal contra un régimen que despreciaba. Esto no es solo una historia de guerra, es una historia de finanzas, de cómo los préstamos, la deuda y la credibilidad pueden cambiar el curso de la historia. Es la historia de cómo dos hombres, con plumas y balances contables, moldearon el destino de imperios. La guerra empezó con un golpe sorpresa. No hubo declaración formal. En la noche del 8 de febrero de 1904, el almirante Togo Heihachiro de la Armada Imperial Japonesa ordenó un ataque sorpresa con torpedos contra el escuadrón ruso del Pacífico anclado en Port Arthur, la principal base naval rusa en el sur de Manchuria. Varios acorazados rusos quedaron inutilizados en el puerto y el resto de la flota quedó atrapado dentro de la bahía, protegido solo por la artillería costera. Casi de inmediato, Japón impuso un bloqueo estricto alrededor de Port Arthur y tomó el control de las aguas cercanas. Ese primer golpe no ganó la guerra por sí mismo, pero marcó el tono. Japón atacaría primero, golpearía fuerte y no le daría a Rusia tiempo para reaccionar. Japón entendía por qué la velocidad era crítica. El tiempo favorecía a Rusia, no a Japón. El zar gobernaba un imperio continental que iba desde Polonia hasta el Pacífico, con enormes reservas de mano de obra, industria y recursos naturales. Si se le permitía a Rusia movilizarse con calma y enviar refuerzos hacia el este, la ventaja inicial de Japón desaparecería. Tokio actuó rápido. Para marzo de 1904, el primer ejército japonés ya había cruzado desde Japón a la península de Corea. El plan era directo: avanzar hacia el norte a través de Corea, entrar en Manchuria controlada por Rusia y destruir a las fuerzas rusas por partes antes de que pudieran concentrarse y organizar una defensa seria. Las primeras batallas terrestres fueron feroces y a corta distancia. Tras días de combates duros, las tropas japonesas obligaron a las unidades rusas a retirarse. Esa victoria importaba más allá del terreno ganado. Por primera vez en la era moderna industrial, una potencia asiática había derrotado en combate convencional a un imperio europeo. Los observadores occidentales, que todavía asumían que los ejércitos europeos eran intrínsecamente superiores en disciplina, tecnología y mando, quedaron impactados. Pero ni Tokio ni San Petersburgo pensaron que el conflicto había terminado. Ambos bandos empezaron a prepararse para una guerra larga y costosa que decidiría el control de Asia nororiental. Japón aseguró sus posiciones y sus líneas de suministro. Rusia intentó enviar hombres, armas y municiones al lejano oriente, pero chocó con su propia geografía. Su única línea de abastecimiento seria hacia el frente asiático era el ferrocarril transiberiano. En 1904, gran parte de esa línea seguía siendo de vía única a lo largo de miles de kilómetros de terreno difícil. Cada fusil, cada proyectil, cada unidad médica, cada caballo, cada caja de provisiones, cada cañón y cada batallón de reemplazo tenía que avanzar lentamente por ese cuello de botella. Una tormenta, un descarrilamiento o un puente destruido podían paralizar a todo un ejército. Cada retraso debilitaba la posición rusa y compraba tiempo para Japón. Pero en Tokio todos entendían que esa ventana no iba a quedarse abierta para siempre. La mayoría de las narraciones sobre la guerra ruso-japonesa se concentran en asedios, cargas con bayoneta y batallas navales. Todo eso importa. Pero detrás de la táctica había algo más silencioso y, al final, más decisivo: el dinero. La guerra moderna es guerra industrial, y la guerra industrial quema dinero sin pausa. Munición, carbón para la flota, acero para cañones y blindaje, sueldos para cientos de miles de soldados y marineros, comida,
uniformes, hospitales de campaña, animales de transporte, buques hospital, incluso rieles de repuesto para reparar vías dañadas. Todo eso había que pagarlo continuamente. El patriotismo no paga la construcción de barcos. El crédito sí. Japón necesitaba dinero con la misma urgencia con la que necesitaba pólvora. En el centro del sistema financiero de guerra japonés estaba el Banco de Japón. Aunque tenía solo unas décadas de existencia, ya se había convertido en la maquinaria de la transformación del país, de un sistema feudal a una potencia industrial. Oficialmente era una institución privada, pero en la práctica funcionaba como un brazo del Estado. En la década de 1880, el banco obtuvo el monopolio de la emisión de moneda. Emitió billetes nacionales unificados e impuso disciplina monetaria. Igual de importante, Japón adoptó el patrón oro. Vincular el yen al oro no era solo imagen. Enviaba un mensaje a Londres y Nueva York. Les decía que Japón entendía las reglas de las finanzas modernas, cumplía contratos y era digno de crédito en los mercados internacionales. Esa credibilidad iba a decidir si Japón podía o no sostener la guerra. Aún así, en 1904 las cifras daban miedo. El ejército japonés avanzaba en tierra, su marina dominaba el mar. Pero el tesoro estaba al límite. Proyectiles, fusiles, planchas de blindaje, carbón naval, combustible, transporte, sueldos de tropa, todo exigía divisas fuertes. El gasto de guerra se disparó. Sin préstamos extranjeros masivos, Japón corría el riesgo de quebrar antes de que Rusia agotara su reserva humana. El hombre encargado de evitar ese colapso era Takahashi Korekiyo, entonces alto directivo del Banco de Japón y uno de los cerebros financieros más capaces del país. Takahashi no era general. Era estratega financiero. Dominaba el inglés. Había vivido en Estados Unidos y había trabajado en plazas clave como Londres, India y China. Había pasado por el Ministerio de Finanzas, el de Educación, e incluso dejó temporalmente el servicio público para dirigir un proyecto minero de plata en Perú. Ese proyecto fracasó en términos comerciales, pero le dio algo crucial: contactos y reputación en círculos financieros internacionales. Cuando estalló la guerra con Rusia, enviaron a Takahashi al extranjero con una sola misión: conseguir el dinero necesario para que Japón pudiera seguir luchando. Primero fue a Estados Unidos y luego al Reino Unido, el centro financiero mundial de la época. Buscó grandes préstamos para financiar el esfuerzo bélico japonés. Lo rechazaron una y otra vez. Los bancos occidentales seguían viendo a Rusia como el deudor seguro. Rusia parecía enorme, llena de recursos, tierra, madera, carbón, petróleo, y respaldada por su condición imperial europea. Japón, en cambio, les parecía pequeño, reciente, aún no probado, y para muchos banqueros europeos, racialmente y políticamente inferior. Takahashi estaba a punto de volver a Tokio casi con las manos vacías, hasta que conoció a Jacob Schiff. Jacob Schiff dirigía Kuhn, Love & Co., una de las casas de inversión más influyentes de Wall Street. Tenía peso real tanto en Nueva York como en Europa. Pero su interés en esta guerra no era solo financiero. Schiff era judío. Había visto cómo la Rusia imperial del zar Nicolás II toleraba e incluso permitía pogromos violentos contra las comunidades judías, como el tristemente célebre pogromo de Kishinev en 1903, donde turbas asesinaron y aterrorizaron a familias judías mientras las autoridades miraban hacia otro lado. Para Schiff, Nicolás II no era solo un jefe de Estado rival. Era la encarnación política de un régimen que perseguía a su pueblo. Apoyar a Japón no era solo negocio, era venganza moral. Takahashi le expuso la situación con total franqueza. Militarmente, Japón estaba ganando en el campo. Financieramente, estaba al borde del agotamiento. Sin acceso inmediato a crédito extranjero, la ofensiva japonesa se frenaría y Rusia tendría tiempo para recuperarse. Schiff escuchó y aceptó ayudar. Ese momento cambió silenciosamente el equilibrio de toda la guerra. A través de Kuhn, Love & Co.,
Schiff organizó grandes emisiones de bonos para el gobierno japonés, compró él mismo bonos japoneses para dar una señal de confianza y convenció a bancos estadounidenses importantes, entre ellos First National Bank y National City Bank, de participar. A finales de 1904, Japón había conseguido reunir alrededor de $200 millones en préstamos extranjeros. Para la época era una cifra enorme, equivalente a miles de millones actuales, y cubría casi la mitad del costo total de la guerra para Japón. Igual de importante, era la primera vez que Wall Street financiaba a Japón en esa escala. La reputación de Schiff abrió puertas que Takahashi solo no había podido abrir. Pero Schiff no se limitó a recaudar dinero y ya está. Le dijo a Takahashi que transmitiera un mensaje claro a Tokio: seguir presionando, no aflojar. Quería una victoria japonesa total, no un empate diplomático. Esperaba abiertamente que una victoria contundente de Japón debilitara seriamente o incluso derrumbara el régimen del zar. Con ese capital fresco detrás, Japón aceleró la campaña. En mayo de 1904, el segundo ejército japonés desembarcó en la península de Liaodong, esa franja de tierra que conduce a Port Arthur. Las fuerzas rusas habían fortificado las alturas, pero estaban en inferioridad y fueron empujadas hacia atrás. Las tropas japonesas capturaron posiciones clave y cortaron las líneas ferroviarias, aislando Port Arthur del grueso del ejército ruso en Manchuria. Al mismo tiempo, más divisiones japonesas llegaron a la costa este de Corea y formaron el tercer ejército, con una misión directa: tomar Port Arthur. Otra fuerza japonesa avanzó por la costa manchuriana para cerrar la trampa. A finales de mayo, Port Arthur estaba cercado. Mientras Japón estrechaba el cerco, la crisis rusa se hacía más profunda. Incluso antes de la guerra, las finanzas del imperio ya estaban tensas. Para 1902, el llamado presupuesto equilibrado era básicamente una ficción. Los campesinos estaban exprimidos por los impuestos, los obreros urbanos estaban inquietos y el tesoro estaba bajo presión. La guerra empeoró todo. Los asesores del zar veían dos caminos, ambos malos: emitir dinero y arriesgar pánico e inflación, o endeudarse en el extranjero a tipos muy duros, revelando al mundo la debilidad financiera del imperio. Ninguna opción resolvía el problema central. Rusia estaba perdiendo dinero y terreno al mismo tiempo. El asedio de Port Arthur se alargó hasta finales de 1904 e inicios de 1905. La artillería pesada japonesa castigó una y otra vez las fortificaciones rusas. Las bajas fueron terribles en ambos bandos. Finalmente, Port Arthur cayó. La noticia sacudió a San Petersburgo y elevó la moral en Tokio. Pero la guerra aún no había terminado. Refuerzos desde la Rusia europea finalmente llegaron a Manchuria por ferrocarril, y el alto mando ruso preparó una gran contraofensiva. Esa contraofensiva culminó en la batalla de Mukden. Allí, en una de las mayores batallas terrestres que el mundo había visto hasta ese momento, 3 ejércitos rusos, unos 330.000 hombres, con más de 1.500 cañones, se enfrentaron a 3 ejércitos japoneses con alrededor de 270.000 soldados y poco más de 1.000 piezas de artillería. Sobre el papel, Rusia tenía más hombres y más fuego pesado. En la práctica, Japón tenía mejor coordinación, iniciativa y una disposición brutal a aceptar enormes pérdidas, si eso significaba mantener la presión. Tras semanas de maniobras y desgaste, las líneas rusas cedieron. Mukden cayó en manos japonesas. Casi al mismo tiempo, Japón ganó en el mar. La Armada Imperial japonesa destruyó la mayor parte de la flota del Báltico rusa, una flota que había navegado medio mundo desde Europa en un intento desesperado de romper el control japonés en el lejano oriente. Esa derrota, recordada como la destrucción de la flota rusa en Tsushima, destrozó las esperanzas navales del zar. Entre Mukden en tierra y Tsushima en el mar, Rusia había sido derrotada casi de forma consecutiva en ambos frentes. El impacto psicológico dentro del imperio fue enorme. Dentro de Rusia estalló la rabia.
Las noticias de la derrota se mezclaron con resentimientos ya existentes. Pobreza, censura, represión policial, tensiones étnicas. Estallaron huelgas, protestas y motines en ciudades importantes e incluso dentro del ejército y la marina. El mito de la invencibilidad zarista se rompió. Por primera vez, Nicolás II no solo enfrentaba presión externa, sino una inestabilidad interna seria. Japón tenía ahora la ventaja. Tenía victorias militares, tenía moral nacional alta y, gracias a Takahashi y Schiff, tenía financiación externa suficiente para seguir luchando. Rusia tenía pérdidas masivas y disturbios internos. Los dos gobiernos aceptaron negociar. Las conversaciones se celebraron en Estados Unidos. El presidente Theodore Roosevelt actuó como mediador. Buscaba estabilizar Asia Oriental, elevar el prestigio estadounidense y evitar que el conflicto creciera hasta arrastrar a otras potencias. Más tarde recibiría el Premio Nobel de la Paz por ese papel. El Tratado de Portsmouth, firmado en septiembre de 1905, dejó claro el resultado. Japón obtuvo el control de la península de Liaodong, incluido Port Arthur, una base naval estratégica. Tomó el control del ferrocarril del sur de Manchuria, un activo económico y militar clave que conectaba los recursos manchurianos con el resto de Asia. Recibió la mitad sur de la isla de Sajalín. Rusia aceptó retirarse del sur de Manchuria, que después volvería formalmente a control chino. Y de forma crítica, la supremacía japonesa en Corea quedó reconocida oficialmente. El mundo quedó en shock. Durante siglos, las potencias europeas habían asumido que siempre tendrían superioridad militar y tecnológica sobre Asia. Ahora un país asiático había derrotado a un imperio europeo en una guerra industrial moderna. A partir de ese momento, Londres, París, Berlín y Washington tuvieron que tomar a Japón en serio como potencia de primer orden. El papel de Jacob Schiff saltó a la prensa internacional. Los diarios contaban la historia del banquero estadounidense que había financiado el esfuerzo bélico japonés. Schiff fue invitado a Japón y recibido personalmente por el emperador, un honor casi nunca concedido a extranjeros. Se convirtió en el primer no japonés en recibir la Orden del Sol Naciente. Para Schiff no era solo prestigio. Era una confirmación personal de que había golpeado al régimen que perseguía a los judíos dentro del Imperio ruso. Dentro de Rusia, las consecuencias fueron explosivas. La derrota externa encendió la revolución de 1905. Obreros formaron consejos. Marineros se amotinaron. Multitudes llenaron las calles. Hubo disparos. Nicolás II intentó salvar el trono con una mezcla de concesiones y represión. Ofreció reformas limitadas y una nueva asamblea, pero al mismo tiempo ordenó aplastar disturbios. Murieron miles. La monarquía sobrevivió, pero quedó herida. Las grietas internas del sistema Romanov salieron a la luz. Esas grietas se abrieron más en la década siguiente. En 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Otra guerra industrial masiva para la que no estaba preparada ni financiera ni logísticamente. Derrotas militares, escasez, hambre y odio hacia la élite gobernante empujaron al régimen al límite. En febrero de 1917, Nicolás II abdicó. La dinastía Romanov cayó. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaron el poder y Rusia entró en una guerra civil. El zar y su familia fueron ejecutados poco después. En medio de ese colapso, el nombre de Schiff reapareció. Muchos contemporáneos afirmaron que había apoyado en secreto a movimientos antizaristas e incluso financiado a revolucionarios para acelerar la caída del régimen. La historia tenía sentido emocional. Un banquero judío estadounidense, indignado por los pogromos, ayudando a derribar a un Estado abiertamente antisemita. Los historiadores todavía discuten cuánto dinero directo aportó realmente y a quién. Pero el simple hecho de que esa acusación circulara muestra algo importante. El capital se había convertido en un arma geopolítica. El camino de Takahashi Korekiyo, después de la guerra, fue igual de decisivo para Japón.
Se convirtió en el 7º gobernador del Banco de Japón y luego ocupó varias veces el cargo de ministro de Finanzas. En 1921 incluso fue primer ministro. Durante la crisis económica global de los años 30, impulsó gasto público agresivo y una política monetaria expansiva para combatir la recesión y el desempleo. Muchos economistas lo describen como Keynes antes de Keynes, porque aplicó estímulo fiscal y relajación monetaria antes de que esas ideas fueran teoría dominante en Occidente. Pero su historia termina con violencia. A mediados de los años 30, las facciones militares más duras en Japón exigían presupuestos de defensa cada vez mayores y una expansión más profunda en el continente asiático. Takahashi advirtió que el gasto militar sin control destruiría el yen, dispararía la inflación y llevaría al país al colapso financiero. Eso lo convirtió en objetivo. En febrero de 1936, jóvenes oficiales del ejército intentaron un golpe de Estado. Entraron en su casa y lo asesinaron. Su muerte marcó el fin del control económico civil moderado y el inicio de la deriva de Japón hacia el militarismo abierto. Toma distancia y el patrón se ve claro. Ni Takahashi Korekiyo ni Jacob Schiff dirigieron tropas en el campo de batalla. Nunca ordenaron una carga ni mandaron una flota. Sin embargo, sus decisiones movieron ejércitos, financiaron armadas, destruyeron el prestigio de un imperio y redibujaron el equilibrio de poder en Asia Oriental. Takahashi entendía que sin liquidez, un ejército deja de avanzar. Obligó a Japón a comportarse como una potencia financiera disciplinada antes de serlo plenamente. Trató la financiación de la guerra como ingeniería, estabilizar la moneda para ganarse la confianza de los acreedores extranjeros, asegurar préstamos externos duros y convertir ese dinero inmediatamente en capacidad militar antes de que Rusia pudiera recuperarse. Sabía que Japón no podía igualar a Rusia hombre por hombre en una guerra larga, así que diseñó un calendario financiado con deuda. Golpear rápido, golpear decisivo y pagar esa velocidad con capital prestado. Schiff, por su lado, leyó al imperio ruso como una estructura enorme pero frágil, endeudado, drenando efectivo en infraestructuras carísimas, políticamente aislado, socialmente inestable y odiado por minorías a las que explotaba y oprimía a la vez. Al inyectar crédito en Japón y al mismo tiempo dificultar que Rusia obtuviera financiación en condiciones favorables en los mercados occidentales, no solo financió a un bando, estranguló al otro. Schiff convirtió la colocación de bonos en una forma de guerra asimétrica. Presentó a Rusia ante Nueva York, Londres y París como un prestatario tóxico, represivo, inestable. Eso encarece el dinero. Y cuando el dinero es caro, la libertad estratégica se reduce. Antes de que Rusia perdiera Mukden en el campo, ya estaba perdiendo crédito en los mercados. Takahashi y Schiff demostraron que la dirección real de una guerra también puede estar en una mesa de despacho, no solo en el frente. La guerra ruso-japonesa suele recordarse como Port Arthur, Mukden y Tsushima. Pero su lección silenciosa es otra. Un imperio puede ascender o caer, porque alguien decide garantizar una emisión de deuda. El salto de Japón al estatus de gran potencia, el shock en Europa al ver derrotada a una potencia blanca por una potencia asiática, y la cadena de crisis que terminó hundiendo a Nicolás II se pueden rastrear hasta la colaboración entre dos banqueros de 1904 que casi nadie fuera del mundo financiero conocía. Esa relación no solo pagó carbón y munición, reconfiguró el mapa estratégico. El capital que Schiff ayudó a abrir permitió a Japón tomar Corea como protectorado, instalarse en el sur de Manchuria, asegurar Port Arthur y controlar el ferrocarril del sur de Manchuria, que no era solo vías y estaciones, sino una arteria para extraer recursos, mover tropas e imponer influencia política en el continente. Al mismo tiempo, la derrota rusa no fue solo militar. Rompió la fe interna en el sistema Romanov. Perder contra una potencia asiática destruyó el mito de superioridad inevitable del zar.
alimentó la revolución de 1905, obligó a concesiones que debilitaron el absolutismo y formó redes de agitadores y organizadores que luego serían clave en 1917. La guerra no terminó de verdad con el Tratado de Portsmouth. Su arquitectura financiera siguió operando durante años. Japón convirtió la deuda de guerra en posición imperial. Rusia convirtió la deuda de guerra en crisis de legitimidad. Y esa es la otra conclusión. En la política de poder moderna, no gana solo quien tiene más cañones. Gana quien controla el crédito.